Ya, ya, gracias. Vamos a ir a Primera de Pedro en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Estudiamos este pasaje, pero yo a veces tomo algunas notas de algunas cosas que después tengo la idea de profundizar o de hacer un estudio bíblico o preparar una predicación. Es bastante conocido este texto a nosotros. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 9 y 10. Yo creo que podríamos repetir de memoria estos versículos. Si usted tiene su Biblia abierta, voy a pedir por favor que lea para todos nosotros este texto. Primera de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 9 y versículo 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, en el versículo 9, la primera parte del versículo 9, hay dos palabras que me llamaron la atención y las marqué, y sobre ello vamos a meditar hoy día. ¿Cuáles serían esas dos palabras? Linaje escogido. Ya, esa es encontramos dos palabras que son bien importantes porque revela lo que nosotros somos, ¿ya? Pero hay varias, pero la segunda, ¿cuál es? Nación santa. Sí, se saltó. Real sacerdocio. Sí. La expresión real sacerdocio. Real sacerdocio. Cuando uno lee el relato bíblico acerca del ministerio del Señor Jesucristo, y él fue llevado para ser crucificado, en el momento de su crucifixión ocurrieron varias cosas. Entre ellas, o una de ellas, nos dice el relato bíblico que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y eso significaba o quería decir algo. O sea, antes el sacerdote o sumo sacerdote entraba en el templo para ofrecer sacrificio en favor del pueblo. Una vez que ese velo del templo se rasgó de arriba abajo, nos señala a que nosotros, los hijos del Señor, tenemos entrada en la misma presencia del Señor y ya no necesitamos de estos sacerdotes, sino el único, como habla el apóstol Pedro, el sumo sacerdote por nosotros es el Señor Jesucristo. Pero tenemos nosotros esa libre entrada. Entonces yo marqué estas dos palabras porque algo tiene que ver con eso y nos llama o me llama la atención. Esta es una metáfora en la que se combinan dos símbolos o dos palabras, ¿ya? La realeza
con el sacerdocio. La realeza con el sacerdocio. Y cuando uno va o busca en la concordancia bíblica o en el diccionario temas relacionados con la realeza y el sacerdocio, que es una metáfora que se combina, se da cuenta que esta expresión viene de un libro en el Antiguo Testamento que es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el capítulo 19, cuando nos habla del tiempo de la salida del pueblo de Israel de Egipto para ir a Canaán, ¿ya? Hubo un peregrinaje en el desierto, pasaron por varios lugares, ¿ya? Y aquí encontramos en el capítulo 19 del libro de Éxodo, los versículos 4 hasta el versículo 6. Versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, versículo 5, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ya? El intermediario de estas palabras para el pueblo de Israel fue Moisés. Así diréis. Y aquí aparece en el versículo 6 esta metáfora que une estos dos símbolos que ya los encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando habla de un reino de sacerdotes. Y como mencionó el hermano también en el versículo que leíamos en Primera de Pedro, capítulo 2, también habla, por ejemplo, de otras expresiones como gente santa. Pero aquí aparece esta metáfora con estos dos símbolos, reino de sacerdotes. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Yo quisiera reafirmar eso porque si bien es cierto está haciendo referencia a un pueblo escogido de Dios, pero en el capítulo 2, versículo 9, de los versículos que hemos leído de Primera de Pedro, al leer ese pasaje, uno se da cuenta de que estos versículos quitan la distinción que había entre judíos y gentiles. O sea, cuando tenemos que empezar creyendo y teniendo en mente de que esta distinción entre judíos y gentiles ya no existe, porque en Cristo somos uno. Tanto judíos como gentiles somos uno. Así que este pacto y esta promesa que era para el pueblo de Dios en su peregrinaje hacia la tierra prometida, es una palabra que también está dirigida a nosotros. Ahora, en la parte que tiene que ver con el pueblo de Dios en el antiguo tiempo, una pregunta para pensar. ¿Se cumplieron estas órdenes que Dios dio a su pueblo por boca de Moisés? ¿Se cumplió esta orden, esta palabra de Dios en el pueblo? Y la respuesta es negativa. No, porque cuando uno lee el libro de Éxodo y este peregrinaje ocurrieron muchas cosas donde este pueblo de Dios se rebeló en contra de Dios, murmuró en contra de Dios, o sea, no se cumplieron. Y la triste realidad es que Israel perdió su privilegio de poder sacerdotal, ¿ya? A causa de su apostasía, a causa de su rechazo del Mesías. Hay dos o tres pasajes que me gustaría que leyéramos porque
nos hace recordar este hecho importantísimo en el Nuevo Testamento. Y a veces es más importante que dejemos que la misma palabra de Dios nos hable a nosotros más que hacer comentarios. Si uno va al Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 37 a 48, allí tenemos una cita y quisiera que alguien la tome, por favor. Juan 12, 37 a 48. Otro hermano o hermana, tome Romanos 10, versículo 16 a 21. Juan 12, 37 a 48, Romanos 10, 16 a 21. Y otro hermano o hermana, Hebreos 3, versículos 16 a 19. Repito, Juan 12, 37 a 48, Romanos 10, 16 a 21 y Hebreos 3, 16 a 19. Vamos con el primer texto, Juan 12, 37 a 48. Si alguien lo tiene, lea para nosotros, por favor. Pero a pesar de que del 37 al 48, ¿verdad? Sí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Muy bien. Este texto lo que está haciendo es ratificar lo que ya hemos visto en relación con el pueblo de Israel, un pueblo escogido del Señor en el libro de Éxodo, ¿ya? Y cómo se ratifica, y en el tiempo del Señor Jesucristo esto persistía, o sea, esto no había sido quitado. Había aquellos que aceptaron al Mesías, lo recibieron, reconocieron el propósito de la venida del Señor, pero otros lo rechazaron. Vamos a Romanos 10, 16 a 21. Romanos 10, 16 a 21. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bien, siempre estaba la oportunidad. Siempre estaba la oportunidad. Y se le mostró al pueblo de diferentes formas, de diferentes maneras. Y ellos pudieron comprobar
la mano del Señor sobre ellos, una mano de bendición, de guiarles y de protegerles, pero ellos no lo entendieron así y optaron por el camino de la rebeldía y de la murmuración y del rechazo, aún ante el eminente llamado que el Señor les hacía para que se volvieran a Él. El último pasaje, Hebreos 3, 16 a 19. Hebreos 3, 16 a 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar a causa de incredulidad, aun cuando el amor y la misericordia de Dios se manifestó de muchas maneras a ellos. Ahora bien, hablando ahora en el tiempo presente, a nosotros, todos los que nosotros hemos creído en Jesús, no solamente como el Mesías prometido, sino que hemos confiado únicamente en Él para nuestra salvación, ¿qué recibimos nosotros? Según el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo base que tenemos, nosotros recibimos un grande privilegio como es el de convertirnos en sacerdotes reales. Sacerdotes reales. Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 10, hace referencia a ello. Dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea, rescatemos estos elementos o dos elementos principales que constituyen la imagen del real sacerdocio, ¿ya? Real sacerdocio. Primero, los sacerdotes, ¿a quién sirven? Estamos hablando de los cristianos, de los hijos del Señor. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo es el Señor, es nuestro rey, es un rey soberano que gobierna sobre todas las cosas de este mundo, de esta tierra y del universo. Entonces, nosotros los sacerdotes que hemos sido hechos, por la gracia del Señor, hemos sido hechos sacerdotes, ¿a quiénes servimos? Al rey, porque tenemos acceso a su santa presencia para ofrecerles sacrificios espirituales. O sea, nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de invocar a Dios, la presencia de Dios, cada oportunidad que tenemos de orar, estamos haciendo nada menos que cumpliendo con este elemento tan importante en la vida de un cristiano como el habernos hecho reyes y sacerdotes, ¿ya? Estamos en su santa presencia para ofrecerle sacrificios espirituales. En segundo lugar, no solamente nosotros servimos al rey, sino que también gobernamos con el rey. Gobernamos en su reino, ¿ya? Y es importante ello. Y está haciendo referencia aquí el apóstol Pedro cuando dice que somos real sacerdocio a una soberanía. Y Pedro usa aquí el término para transmitir la idea general de realeza. La casa espiritual que mencionó el apóstol Pedro un poquito más arriba en el capítulo 2, versículo 5, resulta ser una casa real, el dominio de una familia real. Y los creyentes somos un sacerdocio gobernante, literalmente somos una casa real de sacerdotes. Juan
en su última carta, en el libro de Apocalipsis, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Eso usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. O sea, el único que puede establecer esa dinastía real en nosotros es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es tanto rey como también sacerdote. Y el escritor de Hebreo lo expresa esta cualidad única del sacerdocio real de Cristo, porque manifiesta que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a su sacerdocio. Y esto quedó realmente manifestado hasta el día de hoy. Entonces, yo encuentro que estas dos palabras que encontramos en este texto que usamos de base, real sacerdocio, son una gran bendición para nosotros. Y el resultado de ello es que nosotros deberíamos responder por medio de una doxología a esta bendición y a este privilegio que el Señor nos ha dado. Y entendemos que la doxología es una forma de alabanza a Dios. No solamente a Dios, sino también a la Trinidad. Y usted encuentra una doxología tanto en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos está lleno de doxología, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento también nosotros encontramos esta palabra doxología, que significa bendecir el nombre de Dios. Y no podemos hacer los cristianos, los hijos del Señor, nada menos que eso. Al darnos cuenta de que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, no solamente para servir al rey, sino con el rey gobernamos, pero también tenemos la oportunidad y el privilegio como sacerdotes de ir al trono de gracia de nuestro Dios, para que a través del Señor Jesucristo nuestras necesidades, y no solamente las de nosotros en lo particular, sino también de aquellos hermanos que están en necesidad, puedan ser respondidas conforme a su propósito y a su voluntad. Cualquier cosa menos que esto estaría denotando como una indiferencia a estos grandes privilegios que Dios nos ha dado a través de su palabra. Señor, una vez más, honramos y glorificamos tu nombre, porque no solamente eres el creador del universo y de tanta maravilla que uno puede observar con los ojos humanos y los sentidos en el mundo que nos toca vivir, sino que también, Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Rey soberano, y también, Señor, el que gobierna y sustenta nuestras vidas para el propósito para el cual tú nos llamaste, como es el de dar testimonio de Jesucristo nuestro Señor y de nuestro Salvador, por cuyo medio nosotros hemos recibido la salvación y la vida eterna. Señor, aplica esta palabra a nuestra necesidad, que la podamos realmente hacer vida en nosotros, conforme a tu promesa. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Si podemos cantar otra alabanza, hermano Arturo, que